Mi nombre es Rafael Guerrero García, soy médico patólogo clínico. La única prueba que sirve explícitamente para el diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad es la conocida como PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa, que es una metodología de laboratorio para aislar el material genético y identificarlo. Está señalado en un transcurso de semanas, de días, la evolución, podríamos llamarle típica de la enfermedad. Esta es la curva de síntomas. Como pueden ver, del día 0 al día 5, los primeros 5 días no va a tener ningún síntoma, pues que ya puede ser capaz de contagiar. A partir del quinto día empiezan los síntomas, llegando a su fase más intensa alrededor de los 14 días. Luego los síntomas tienden a ir disminuyendo hasta desaparecer a los 28 días. Esto es la curva típica. Desde luego sabemos que hay casos leves, hay casos moderados y hay casos muy severos que se complican. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vean en esta gráfica que si nosotros vemos un paciente que se acaba de contagiar y le hacemos una PCR, va a salir negativa. La PCR va a empezar a salir positiva alrededor de 4 días después del contagio. Y lógicamente el paciente también no lo sospecha porque no tiene todavía síntomas. Pero a partir de que el paciente tiene síntomas ya es capaz de detectarse las moléculas virales por medio de la PCR. La PCR permanece positiva hasta los aproximadamente 14 días de evolución de la enfermedad y luego va a desaparecer. Aunque también vemos otros casos, como lo ven aquí, que no duran 14 días, sino hasta 21 días la presencia de la PCR. Desde luego que es imposible saber en un paciente cuántos días la va a tener, ¿verdad? Pero con términos de seguridad, del 5 al 14, es seguro que lo vamos a aislar, ¿sí? Porque después de un tiempo el virus muere y dejando nada más los daños y las lesiones que ocasionó y su evolución porque el organismo se empieza a defender. Alrededor del día 7 se empiezan a aparecer unos anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que producimos para defendernos, ¿sí? Y los más usuales por su funcionamiento son los IgM y los IgG. IG, las palabras IG significan inmunoglobulinas. Los anticuerpos son inmunoglobulinas. Los M aparecen en las etapas agudas de las enfermedades y los G son los que aparecen después y permanecen mucho tiempo y son los que nos dejan protección permanente. Los M son transitorios. Desde el día 7 los IgM salen positivos, pero hay personas que hasta el día 10 lo empiezan a producir. Y lo peor del caso, este virus no tiene palabra de honor en nada. A veces hay pacientes que no generan anticuerpos. Entonces vamos a tener IgM negativas. Ahora, se ha hablado mucho de la probabilidad de falsos negativos, sobre todo en los anticuerpos IgM, porque podemos considerar como negativo a alguien que en realidad está enfermo y va a estar contagiando. ¿Con qué tiene que ver eso? Mire, se empezaron a sacar muchas pruebas rápidas que se caracterizan porque son pruebas que se pueden hacer, les llaman rápidas porque son pruebas que se hacen en 15, 20 minutos. Tienen una sensibilidad y especificidad cuando se hacen en un laboratorio clínico alrededor del 85% las menos al 97% las más. Sin embargo, cuando se hace por las propias personas, la sensibilidad y especificidad baja hasta el 40%. Desgraciadamente están proliferando y hay empresas que dicen, pues me sale más barato comprar un lote y yo lo pongo a alguien a que las haga. Ya le dije que la única prueba de diagnóstico en la etapa aguda, es decir, aquí en esta etapa, la única prueba de diagnóstico efectiva es la PCR. Cuando ya sale negativa la PCR, ya desapareció, entonces ya podemos encontrar los IgG. Estos IgG son los anticuerpos que nos dan la inmunidad permanente.
ya puedes regresar a tu trabajo, ya no contagias ni tienes riesgo de contagiarte. Si nos salen positivos los dos, ¿qué quiere decir? Que todavía tienen la enfermedad activa, pero ya está iniciando la respuesta de producción de anticuerpos protectores. Días después van a desaparecer los M y van a quedar los puros G, cuando ya se resolvió la enfermedad. Sí, se han encontrado que hay un porcentaje de personas que no producen anticuerpos. Tenemos varios mecanismos, sería muy complejo hablar de todo esto, tenemos varios mecanismos de defensa. Uno se llama inmunidad celular y otro se llama inmunidad humoral. Esta es la inmunidad humoral, pero muchos resuelven la enfermedad con sus defensas de la inmunidad celular y no les da tiempo de hacer anticuerpos. Exactamente, las células T van a producir unas sustancias que se llaman citoquinas, que van a atacar no solo al virus, sino a las células que estén infectadas con el virus. Por eso sobrereaccionan y se habla de que en el COVID existe la llamada tormenta de citocinas, porque hay un exceso de respuesta de inmunidad celular para tratar de defenderse. ¿Sí? Después de 15 días del contacto, de que su familiar empezó con síntomas, 15 días de que empezó con síntomas, el familiar se haga los anticuerpos. Y ahí podemos detectar si tiene anticuerpos, todavía IgM o los dos, si todavía está activa, o nada más IgG y ya quedó inmunizado. Entonces se hacen en pocos lugares. Por otro lado, para la toma de la muestra de pacientes COVID por PCR hay que usar un equipo de protección especial. Las pruebas serológicas se llaman serológicas porque se hacen en suero. El suero es la parte líquida de la sangre. La sangre está compuesta en una parte que son células, glóbulos rojos y blancos y plaquetas, y una parte líquida que es el plasma, que al coagularse se llama suero. Bueno, lo que hacemos es dejarlo coagular, lo centrifugamos y tomamos el suero y la muestra se procesa usando ese suero para ver la metodología y ver la reacción. Si es positiva, simultáneamente en medio buscamos IgM e IgG, ¿sí? en esa metodología. En las plataformas automatizadas, ahorita solamente están en el mercado disponibles para IgG. Están a punto de salir al mercado otras que hacen IgG e IgM. Todas las pruebas que intentan entrar al país legalmente tienen que ser evaluadas por una instancia que le dé certeza. En este caso lo hace el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Con las pruebas que ellos avalan, entonces las autoriza COFEPRIS. Sin embargo, hay un mercado negro terrible, que se ven letreros que en cualquier changarrito dicen que se hacen pruebas COVID. Y obviamente, ¿dónde se venden esas? Pues en los mercados negros, ¿verdad? De contrabando, y desgraciadamente las están comprando también empresas para hacerle a sus trabajadores. Con resultados, como ya lo dijimos, una gran cantidad de falsos negativos que dejan circular personas infectadas, contagiando a más. Tiene IgG, el plasma de ese paciente va a tener IgG. Se le hacen pruebas a ese paciente para corroborar que tiene IgG. ¿Y qué se le hace? Un proceso de lo que se llama plasmaféresis. Se conecta a una máquina donde le sacan la sangre, circula la sangre por la máquina y le quitan el plasma. Una cantidad, no le pueden quitar todo. Le quitan una cantidad del plasma y el resto se lo regresan, reponiendo los líquidos adecuadamente. Ese plasma que le quitaron al paciente es rico en IgG. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se lo inyectan a personas infectadas con COVID. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues acelerar este tiempo porque le están poniendo desde el principio los anticuerpos IgG que le van a ayudar a defenderse. Es muy pronto hasta ahorita lo que se ha encontrado, sobre todo en donde tal vez se ha estudiado más por el tiempo que tienes en China, y han encontrado que a lo largo del tiempo los anticuerpos siguen presentes, pero también se ha encontrado lo que ya les decía, que algunos no hicieron anticuerpos. La realidad es que no se han documentado científicamente que efectivamente haya tenido 2 veces la enfermedad. Dice que si durante 6 semanas todo el país
usáramos la distancia, el cubrebocas y la protección de ojos, acabaríamos con la pandemia. Desgraciadamente, ni las autoridades lo hacen, poniendo un mal ejemplo. Lo que se trata de con los cubrebocas tiene dos grandes objetivos. Uno, que una persona infecte a los demás, y la la persona se infecte por la mucosa de los ojos. Por eso se recomienda usar además la careta. Y la distancia, no hablar de frente, no hablar con nadie. No sabemos si es un portador. Ahorita hay que pensar que todos somos portadores. Entonces hay que cuidarnos de todos y desde luego evitar las aglomeraciones. Cualquier aglomeración es un riesgo inminente de enfermarse.